Bien, ¿ven? ¿Bien? ¿Chicos? Sí, se ve bien. Sí, licenciada, sí se ve. Perfecto. Avísenme si no me escuchan. Bueno, un poquito de paso, digamos que justo vamos a dar venocrisis periférica para que más o menos volvamos a recordar algo que les dio ya Rubén, que tiene mucho que ver. Así que tal vez los recursantes ya saben, la tienen en la clase, pero lo mismo yo les voy a subir también esta clasecita, ¿sí? Bien, la venocrisis periférica, digamos que es un repaso, porque ustedes ya tienen la teoría. Hay algunos aspectos que por ahí ya después tenemos que unificar entre cada cátedra, pero el concepto, el equipo, el concepto es igual, ¿sí? O sea, con una u otras palabras distintas que en otras materias, pero es lo mismo y es la misma finalidad. Sí difiere de algunas cosas porque acá nosotros estamos hablando de niños, ¿sí? En el adulto es mucho más fácil abordar una venoclisis, a diferencia del niño, de un neonato, porque no se queda quieto, necesitamos que nos colabore, ¿no? Así que sí existen algunas diferencias, y en lo último que vamos a ver es en el cálculo de goteo, que es un trabajo práctico obligatorio para ustedes. No así el abordar una vena en un niño no es un trabajo práctico obligatorio. Sí es que ustedes sepan cómo es el procedimiento y cuál es el equipo, porque cuando ustedes vayan a la práctica, si Dios quiere, siempre se designa a 2 alumnos que están a cargo del control de goteo y venoclisis en la sala. ¿Eso qué significa? Que si hay un niño que ustedes ven que se ha infiltrado, se retira a la vía. Si se la puede colocar, si el alumno se anima con la asistencia del jefe de trabajo práctico, se coloca la venoclisis. Caso contrario, no. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, estamos trabajando con niños y no podemos, o sea, no es que ustedes, mucho más en aquel alumno que no tuvo nunca la experiencia de poner una venoclisis, a veces los niños, como les dije, son de difícil acceso, no se quedan quietos, entonces debemos evitar un momento traumático. De por sí ya la colocación y todo lo que sea procedimientos invasivos son traumáticos para el niño. Entonces debemos evitar el hecho de que yo sé que ustedes se ponen nerviosos, tienen miedo, porque aparte no es como el adulto suele estar solo. Por favor, ¿me puede cerrar la puerta? Gracias. Entonces, el niño, aparte de estar nervioso, ustedes porque tienen que ponerle una venoclisis, está la mamá que puede o no puede estar la madre. Si la madre quiere estar en el procedimiento, se la deja. Si no quiere estar, se retira, y siempre es un procedimiento que necesita la colaboración del compañero. Así que bueno. Vamos a dar un concepto de lo que es venoclisis periférica. Es la administración por goteo a una velocidad constante de un determinado volumen de líquido a través de una vena periférica. Es a una velocidad constante porque ustedes saben que por distintas causas el niño va a requerir, está colocada, digamos, esa venoclisis. Ese goteo es constante porque está a una determinada cantidad de microgotas, porque ya en el niño hablamos de microgotas, no macrogotas. Entonces, y eso es continuo. El niño se le coloca la venoclisis y permanecerá hasta que termine el tratamiento, ya sea con antibiótico o por la causa que se le haya colocado. Por ahí sea un niño que está deshidratado y bueno, tal vez esté 12 horas con venoclisis, 24 horas se les retira. Pero hay niños que requieren administración de antibióticos
y requieren mínimamente 7 días y están 7 días con la venoclisis, ¿sí? Por eso decimos que es la administración por goteo a una velocidad constante de un determinado volumen de líquido. Siempre utilizamos el sachet de 500 centímetros cúbicos. Ustedes saben que las soluciones que se utilizan son el dextrosa al 5% y la solución fisiológica. Por lo general, el vehículo más usado para la administración de medicamentos es el dextrosa al 5%, ¿sí? Y bueno, dice que es a través de una vena periférica. Ya vamos a ver en dónde se la puede colocar. ¿Cuál es la finalidad de colocar una venoclisis? Sobre todo es lo que les decía recién, administrar medicamentos, ¿sí? Muchos niños están internados en la sala solamente porque requieren completar tratamiento, y de ahí la existencia de los ABOCAS intermitentes que le habló el licenciado Cajal, ¿no? Que no requieren una hidratación continua, simplemente tienen la venoclisis tienen ese ABOCA intermitente que él les decía, solamente para administrar medicamentos, ¿sí? Pero hay muchos niños que requieren la hidratación y la tienen en forma continua. Entonces, se administra medicamento, pueden ser sustancias nutritivas, se pueden pasar sangre y sus hemos derivados. Cuando hablamos de hemos derivado, llamamos, por ejemplo, plaqueta. En aquel niño que está plaquetopénico con sus plaquetas bajas, se busca una vena de buen calibre para pasar, ¿sí? Pueden ser glóbulos rojos, ¿sí? Se puede pasar plasma, ¿sí? También ayuda a la eliminación de toxinas y ayuda también y más en aquellos niños que llegan deshidratados al hospital a lograr y mantener el equilibrio hidroelectrolítico cuando éste sufre alteraciones. Esto se da cuando el niño se deshidrata, que puede ser por una diarrea o puede ser por vómito. ¿A dónde vamos a colocar nosotros una venoclisis en el niño? En la mano nosotros tenemos el dorso de la mano, pero resulta que a veces cuando nosotros observamos y palpamos la manito del niño, la podemos ver, pero al palparla nosotros vamos a sentir que son venas muy finitas. Y va a depender para qué voy a colocar, si es para pasar medicamentos y el tratamiento es por 7 días, y bueno, voy a tratar de buscar una vena de buen calibre, porque ya vamos a ver qué tiempo se puede tener colocado una venoclisis. Eso depende mucho del servicio de infectología de cada institución, ¿sí? Después tenemos el antebrazo. Nosotros tenemos las venas antebraquiales, basílicas y cefálicas, que tienen una característica: son rectas, ¿sí? Y son de buen calibre. Entonces, cuando ustedes van a buscarle al niño y a palparle, buscamos eso, que sean de buen calibre, de manera que les pueda palpar y les palpe el trayecto. Pero muchas veces nosotros vemos cuando inicia el trayecto de la vena y después desaparece. Por eso es importante que sepamos bien la anatomía, ¿sí? De los miembros superiores, más que nada porque es ahí donde se coloca. Ya no se utilizan mucho los miembros inferiores. Después tenemos la fosa antecubital. Ahí tenemos la vena mediana cefálica externa y la mediana basílica interna. También son de buen calibre. Pero ¿cuál es el problema en este sitio? Que nosotros ahí tenemos una articulación, ¿sí? Entonces vamos a tener que inmovilizar esa articulación y corremos el riesgo de que si el niño se mueve mucho y la mamá no nos colabora, esa vía se termina infiltrando. Pero sí van a tener la experiencia de ver niñitos que están colocadas las venoclisis en la fosa antecubital, ¿sí? El pie se lo utilizan solamente para bebés muy neonatos, muy pequeños, ¿sí? En el pie tenemos el dorso, los plexos venosos en la parte lateral interna, donde está la safena interna.
Ahora no se coloca mucho, ¿sí?, venoclisis en el pie, al menos que sea muy pequeño y ya se haya intentado colocarle en los miembros superior. ¿Y por qué hablo de la edad del paciente? Porque si es un niño lactante, es un niño que tal vez todavía no se moviliza, ¿sí? Entonces por ahí no se le ha podido conseguir en lo que es miembro superior, se le va a buscar en última instancia en el pie, pero es en última instancia. Se trata de evitar, ¿sí? Y mucho más en aquellos niños que ya han empezado a caminar, ¿sí? Si bien cuando están en la sala, ¿verdad?, no están caminando dentro de la sala, pero sí es inmovilizarlo y les aseguro que es muy incómodo tener una venoclisis en el miembro inferior, ¿sí? Bien, nosotros tenemos que tener distintos puntos a observar en este paciente y a tener en cuenta cuando vayamos a realizar este procedimiento. Primero tenemos que observar el estado general del paciente y volvemos a lo que deben haber escuchado en otras materias, que es la valoración física del niño. Si bien acá no vamos a hacer un examen físico completo, pero sí tengo que observar los miembros superiores. ¿Qué voy a mirar? Si el niño ha tenido ya punciones anteriores o no, ¿cómo están esos miembros superiores? ¿Sí? ¿Cómo están esas venitas? ¿Sí? Puede ser que sea un niño de difícil acceso, entonces voy a ver muchas punciones. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden tener dos situaciones. Una, que es el niño que, supongamos, se le ha infiltrado la vía, entonces se la ha retirado y como debe continuar tratamiento, hay que volver a colocarle. Entonces seguramente vamos a ver algunas punciones anteriores. Y otro que va a ser el paciente que recién está ingresando a la sala. A veces de emergencia de la guardia, el niño ya viene con la venoclisis colocada. A veces cuando hay mucho trabajo, disculpe, vamos a poner en silencio el celular. Entonces, si ingresa ese paciente para ser internado en la sala, tal vez venga con la historia clínica y tenga la indicación de que hay que colocarle una venoclisis. En ese caso, bueno, es un paciente que nosotros vamos a tener en cuenta para hacer el baño de admisión, bañarlo bien, y recién vamos a hacer la colocación de la venoclisis, ¿sí? Puede ser que sea un niño obeso, ¿sí? Y todo eso nos dificulta para poder abordar una vena. Pero yo no sé si de este grupo habrá alguien que le guste la pediatría, a muchos alumnos no les gusta, pero a aquellas personas que les gusta, a medida que nosotros comenzamos a trabajar, vamos adquiriendo la práctica de poder abordar y llega un punto en que es fácil poder colocar una vía a un niño pequeño, a un niño obeso. Eso nos da la experiencia y la práctica. ¿Sí? Por eso cuando ustedes van a la práctica, y mucho más los que puedan rotar por la sala de cirugía y traumatología, ahí ustedes van a tener la experiencia de hacer las prácticas con niños más grandes en lo que hace la edad, por las patologías, ¿no? Entonces ahí es donde el que se anime y tiene la oportunidad, porque ahí la mayoría de los niños están con venoclisis, si hay una venoclisis para colocar, tienen que aprovechar, ese es el momento. ¿Sí? No es lo mismo cuando uno lo hace que cuando el docente les muestra cómo es. ¿Sí? No es la misma experiencia. Así que al que se anime y tenga la oportunidad, yo les digo que lo hagan. ¿Sí? Bueno, ya hemos hablado de las funciones anteriores. Tenemos que tener en cuenta que para colocarle una venoclisis al paciente, yo debo tener una indicación primero. En todos los servicios, ya lo venimos hablando, está la hoja individual de enfermería del paciente. Ahí estará escrita, ¿sí?, la indicación de que hay que colocarle una venoclisis al paciente, pero a su vez yo debo confeccionar la tarjeta identificatoria, donde va a ir colgada, ¿sí?, en el soporte donde esté colgado el suero.
Esta tarjeta tiene todos los datos del paciente, empezando por la sala, el número de cama, apellido y nombre del paciente, la solución que nos indican preparar, a qué goteo va a ir esa solución, la hora que debe iniciar. Por lo general las chicas escriben la hora que inicia. Nosotros a ustedes les exigimos que hagan la formulita y escriban la hora que inicia y la hora que debe terminar, la fecha y la firma de quien ha realizado esa tarjeta, que es quien va a hacer el procedimiento. Eso es lo que lleva la tarjeta identificatoria. Es un procedimiento invasivo. Debo informar a la madre que se le va a colocar una venoclisis. Seguramente el médico ya lo debe haber hecho, pero nosotros le tenemos que explicar cómo es el procedimiento. Y si el niño tiene edad de comprenderme, le debo explicar al niño qué es lo que le estoy por realizar. ¿Sí? El sitio donde se va a realizar la venoclisis, hablo de sitio físico. ¿Sí? Es decir, los que ya conocen el hospital de niños, cada sala está dividida por box, cada box tiene 6 camas, ¿sí? No son salas o habitaciones individuales. En el único lugar donde ustedes van a ver habitaciones individuales es en la sala de hemato-oncología. El resto son box con 6 camas, por supuesto respetando la distancia entre una cama y otra. Entonces yo no puedo ir a colocarle una venoclisis en el box donde está internado, porque como volvemos a repetir, es un procedimiento invasivo, el niño tiene miedo, llora, grita. Imagínense cómo se van a poner los otros niños, a pesar de que yo coloque un biomo. Entonces, lo tengo que llevar, ¿sí?, al office de enfermería. Sí o sí no me queda otra que llevarlo ahí y cerrar la puerta, ¿sí? Es muy importante que yo tenga una buena iluminación para colocar la venoclisis. ¿Por qué? Porque, bueno, yo voy a tener niños con un color de piel muy clara, pero voy a tener niños con un color de piel oscura, y si yo no tengo una buena iluminación, a veces el mismo profesional, o ustedes, cuando tengan la experiencia, necesitan no solo palpar la vena para poder abordarla, sino también verla, ver cómo es el trayecto de la vena. Para eso necesitamos tener una buena iluminación, ¿sí? Para que yo prepare mi equipo, esté tranquila. Es muy importante. Realizar el baño al niño, siempre, vuelvo a repetir, 2 situaciones, tal vez se haya infiltrado la vía y lo que se hace inmediatamente es aprovechar, hacer lo que se bañe al niño, la mamá lo ayuda, y aparte ustedes saben que el baño relaja al paciente, ¿sí? Entonces, sí o sí, antes de colocar una venoclisis, sea un paciente que recién está ingresando a la sala, o sea un paciente que se ha infiltrado y le tengo que volver a colocar, se debe realizar el baño, y el baño es con una solución jabonosa antiséptica, ¿sí? Debemos elegir el tamaño apropiado de la aguja, que ya vamos a ver. Yo tengo fotos para que ustedes vean. En el niño se utilizan, si bien pueden llegar a ver butterfly, siempre hay, por cualquier cosa, pero ¿qué es lo que más se utiliza? Son los abocas, ¿sí? Los abocas, enseguida les hago mostrar cuáles son los números, ¿sí?, los calibres y la longitud. Bueno, esto es importante. Es un procedimiento invasivo y agresivo que provoca estrés, pero no solamente al niño, sino al padre también, ¿sí? Por lo general, el niño está acompañado siempre de una persona que es la madre. Entonces, a nadie le gusta ver llorar y sufrir a su hijo. Entonces, la madre está nerviosa, está muy sensible, y a veces es ese hecho de que esté así que es entendible, porque a todos nos pasa, a todos,
por más que todos seamos enfermeros y lo hayamos hecho 1000 de veces, cuando nos toca a nosotros, con nuestros hijos, nuestros sobrinos, también sufrimos y nos ponemos nerviosos. Más nosotros, que sabemos cómo es todo el procedimiento y que estamos ahí en la conducta de ver si hace bien, no hace bien, porque eso nos pasa a todos los enfermeros, ¿sí? Está haciendo bien, está haciendo la antisexia como corresponde, todo eso nos estamos fijando. Entonces a veces yo creo que el personal de salud sufre más que el padre común, ¿sí? Que el que no tiene, el que no es, no es profesional de salud. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué es lo que se espera y cómo va a ser, ¿no? Así que hay que tratar de tranquilizar a la madre. Les vuelvo a repetir, tal vez algún papá diga, no quiero estar, son muy pocos, y se le permite estar en la unidad, y bueno, mi compañera de guardia me va a tener que colaborar porque es un procedimiento que no puede realizar una sola enfermera, ¿sí? Evitar exposiciones prolongadas al niño, ¿sí? Si hace frío, lo tenemos que abrigar. No tengo por qué enfriarlo, no tengo por qué hacer que el niño pase calor. En el niño hay aire acondicionado centralizado, mucho más con las temperaturas que hay en Tucumán. Si es un niño que está con una tracción y lamentablemente la tracción es muy pesada, no puedo trasladarlo al office de enfermería, pondré biombos, pero la cosa es no exponerlo al niño, ¿sí? Y tratar de hacer lo más rápido posible este procedimiento para evitar toda esa ansiedad del paciente, porque eso me va a indicar que no lo voy a poder movilizar, ¿sí? Bien, 2 operadores para realizar el procedimiento. Ustedes van a tener la experiencia de ver que en algunas salas, cuando la madre está y nos puede colaborar, directamente la enfermera prepara absolutamente todo y lo hace sola. Ahora, si el niño es muy inquieto, muy irritable, está con mucho miedo, llora, hay niños que tratan de, patalean, no se dejan tomar ni sostener para nada, bueno, vamos a tener que pedir que alguien nos ayude. Pero pueden llegar a tener la experiencia de ver que una sola enfermera lo puede abordar una venoclisis, ¿sí? Les vuelvo a repetir, eso nos da la experiencia y la práctica, ¿sí? Hay algo que quiero que recuerden, que el tiempo de la ligadura del miembro punzal no debe superar segundos, ¿sí? Es decir, está bien, yo necesito palpar y ver el trayecto, pero no por eso voy a ligar el miembro del niño y me voy a ir a preparar muy tranquila el resto. Cuando ustedes vuelvan van a ver que su bracito tiene una morcilla, ¿sí? Y si no, los invito a que se liguen y se dejen y se olviden. Empieza a colocar, a ponerse frío el brazo, es horrible y molesta mucho, ¿sí? Entonces, ligamos solamente en caso, en el momento que vamos a necesitar, para buscar en qué vena vamos a abordar y después para ir directamente a hacer el procedimiento. Pero no dejamos ligado el bracito hasta que yo prepare, ¿sí? No sé si soy clara en ese sentido, ¿me entienden? ¿Me entienden lo Sí, que les licenciada. digo? Sí, Perfecto. licenciada. Bien. Es muy importante la identificación de la fecha de colocación del sistema, ¿sí? Nosotros ya no utilizamos más tela adhesiva. Ustedes van a ver que se usa muy poca tela adhesiva, entonces en cada servicio hay el felpón indeleble, ¿sí? Y con eso se escribe la fecha en el perfus y se escribe la fecha de la boca. Por lo general, chicos, si esa vía está bien, no presenta ningún signo de que se haya infiltrado. ¿Cuáles son los signos de infiltración? Tumefacción, ¿sí? Que el paciente le duele, que está rojo, que hay calor. Esos son los signos de infiltración. Tengo que retirar. Veo que se ha infiltrado y hay un edema. Lo debo retirar, ¿sí? Ahora, si no hay ninguno de esos signos, el servicio de infectología nos deja que
continúe ese paciente con la vía hasta tanto haya que retirarla o por alguna presencia de algún signo que le muestre el paciente, recién retiramos, ¿sí? Ya no es como antes que se lo hacía cada 5 días, no. Si está bien, va a continuar con la venoclisis. Pero les repito, eso es en base al servicio de infectología de cada institución, ¿sí? La fecha de los perfus, por lo general, son de 72 horas, y depende. Si yo he pasado sangre o algunos de su hemos derivado, inmediatamente cambio. Ahí en ese caso no puedo dejar el perfo, ¿sí? Se transfunde el paciente, se retira el perfo y coloco uno nuevo, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Bueno, el equipo. Mi bandeja, que yo la tengo que lavar, ¿sí? Como cuando ustedes vayan al office de enfermería, la mesada se lava. En estos momentos a nosotros nos están entregando, ya no nos entregan amuchina, nos entregan una vez a la semana sulfanio, y otra solución que no me acuerdo, que ya les voy a avisar, que nos sirve para desinfectar superficie, ¿sí? Entonces, cada office tiene debajo de la mesada todos los elementos para hacer la limpieza de la mesada, ¿sí? Y todos los equipos, ya sea bandejas, riñonera, deben ser, una vez que uno los utiliza, se los debe higienizar. Por lo general se los lava. Entonces la bandeja tiene que estar limpia y seca. ¿Y qué va a haber en la bandeja? La tarjeta con lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Nombre, apellido, la solución, a qué hora va a iniciar, la fecha y la firma. El frasco de solución siempre están guardados debajo de la mesada. Entonces, cuando ustedes lo sacan, como eso es algo que lo provee farmacia, y tiene un trayecto hasta llegar a la sala, el frasco puede tener polvo. Entonces, es mi obligación lavar el frasco, ¿sí? Ya me imagino que ustedes ya vieron, nosotros tenemos, depende del laboratorio que provea al hospital. Rubén les hablaba de los sachets rígidos, todos traen 500 centímetros cúbicos. Es más, todos traen un excedente, 550. Ustedes tienen los rígidos, que están todos, los rígidos están graduados. Incluso yo cuando di leucemia les comenté que utilizamos los frascos de sueros vacíos para cortarlo, se los limpia, se los seca, y con eso recogía la madre la orina de los pacientes. Y ahí se medía, porque en onco, ¿se acuerdan que yo les había dicho que se mide, se hace control estricto de lo que ingresa y egresa el paciente por lo citostático? Bueno, una vez que el niño ha orinado, si lo hizo en chata, es mucho más cómodo que la madre lo pase al frasco de suero. Y si es varón, es mucho más fácil. Directamente el varón orina en el sachet, ¿sí? Depende, por supuesto, de la edad. El sachet no va a ser suficiente para un niño ya grande. Entonces, y si no vienen los que no son rígidos, que bueno, por lo general, eso estamos recibiendo los de menor cantidad, de 100 centímetros cúbicos. Pero seguimos trabajando con los rígidos en el niño. El perfus, ya una vez que pasemos esto, les hago mostrar fotos. El perfus, ustedes tienen dos tipos de perfus, ¿sí? El macrogotero, ¿sí? O el perfus número 1, que también lo deben conocer, y el microgotero, o el perfus número 2. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que esa sería una de las diferencias con el equipo de venoclisis del adulto. Que acá se utiliza el perfus con microgotero o el perfus volumétrico. ¿Qué significa eso? Que el perfus tiene un reservorio, y ese reservorio está graduado de 10 en 10 hasta llegar a 100 centímetros cúbicos.
o mililitros, es lo mismo. Eso nos va a servir para hacer la medicación por colateral, que es lo que le habló el licenciado Cajal el día viernes, creo, o el volumétrico, que también ya paso de esta, les hago mostrar la foto. Entonces, uno me va a infundir en macro goteras, que es el perfum número 1, o el macro gotero, que ustedes ya lo conocen. Pero el perfum microgotero me va a infundir en microgotas, son gotas más pequeñas, ¿sí? Yo en una macro tengo 3 microgotas, ¿sí? Miren la diferencia. Pero yo les voy a enseñar las formulitas para que ustedes puedan sacar y hacer cálculo de goteo. Ya en el niño no se utiliza la constante 7, ¿sí? Directamente nosotros les damos la fórmula y ustedes aplican la fórmula y sacan la cantidad de microgotas que debe durar un frasco o el tiempo, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, son 2 tipos de perfum. Los Avocat, ustedes tienen, los Avocat, ¿sí? Tienen 3 tipos que se utilizan en el niño. Este que están viendo de color amarillo es el Avocat número 24. El que están mirando de color azul es el número 22. Y el que sigue el rosa es el número 20. Por lo general, la mayoría, no significa que son todos, la mayoría de los laboratorios tienen estos colores. No por eso me voy a llevar del color. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar vuelta a la boca y ver el número, ¿sí? Ahora, ¿qué es eso de 24, 22 y 20? A medida que aumenta el número, disminuye el calibre y la longitud de la aguja. A medida que aumenta el calibre, disminuye la longitud y el calibre de la aguja. Entonces, el número 24 es el más pequeño, ¿sí? Luego le sigue el número 22 y luego le sigue el 20. No van a encontrar más que estos 3 en el hospital. Seguramente ustedes en adulto habrán utilizado un 16 y un 18. Ustedes habrán visto que el calibre es bastante grueso, ¿sí? Lo que pasa es que en el niño difiere el calibre de las venas que en un adulto. Y por lo general, de estos 3, si ustedes me preguntan cuál es el que más se ponen, el 24 y el 22. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos y palpamos que es una muy buena vena, vamos a usar un 20. ¿Estamos claros? ¿Se entienden los calibres y longitud? El número 24, el más chico, le sigue el 22 y le sigue el 20. ¿Sí? Volvemos entonces para acá. Bien. Esos son los Avocat. Después les hago mostrar en foto lo que son los butterflies. Profesora, Pero, sí. disculpe, hay una compañera que dice si puede repetir lo de los calibres por el chat. Sí, pasa que yo no veo. Bien, ya vuelvo a la imagen. Ahí está. Ustedes tienen calibre número 24, Avocat número 24, que es este que le estoy señalando, el Avocat número 22 y el 20. A mayor número, ¿sí? A mayor número significa que el Avocat es más pequeño. Entonces, acá el Avocat más pequeño es el número 24. Eso significa que la longitud es pequeña y el calibre, el diámetro de la aguja es pequeño, ¿sí? Después del 24 va bajando. Sigue el 22. Ahí ya es un poquito más grande de calibre y de longitud. Y después le sigue el número 20, ¿sí? Que es más largo, ¿sí? Que los anteriores que he mencionado. Y el calibre es un poco más grueso. Esos son los únicos 3 que ustedes van a ver en el hospital porque es lo que se utiliza en niños. No van a ver nunca un 16 y un 18, ¿sí? Si yo veo que el paciente tiene porque hay niños que tienen, como ustedes dicen, cañones, ¿sí? De vena. Y bueno, le voy a colocar un 20. ¿sí? Eso me pasa más
en niños de 11, 12 años, en adolescentes, ¿sí? Ahí lo podemos encontrar, pero en niños pequeños siempre van a ver que van a estar colocadas el 24 o el 22. Bien, eso es con respecto a la boca. La ligadura es parte del equipo, ¿sí? Que ustedes siempre la tienen que higienizar para cada paciente. Acá vamos a colocar un paquetito de gas estéril. El servicio de esterilización a nosotros nos envía envueltito ya, ¿sí? Un paquetito y está como un sobrecito y por fuera ustedes van a ver que tiene escrita una B corta. Así se identifica, una B corta en los paquetes de gasa. Si es un apósito, tiene una cruz. Así se trabaja en el niño. Yo me imagino que en la mayoría de los hospitales lo mismo. Nada más que este paquetito de gasa trae 3 gasas estériles, ¿sí? Ustedes tienen, dentro del equipo tiene que haber no solo un paquete de gasas, ¿sí? Tiene que haber por lo menos 3, por cualquier cosa. Y utilizamos el parche transparente, que en el adulto también se lo utiliza. Ya no cubrimos con gasas y la tela adhesiva. Lo que hacemos es que cuando en el ingreso de aguja a piel, yo lo que coloco es un parche transparente y eso nos da una ventaja valiosísima. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vamos a observar nosotros? ¿Cómo está el sitio de punción al ingreso de esa venoclisis? Vemos si hay enrojecimiento, ¿sí? Si hay edema. Cuando antes nosotros colocábamos la gasa y la tela adhesiva no se podía ver nada. Y cuando el paciente nos refería que le dolía, le molestaba, teníamos que estar descubriendo todo. Y a veces corríamos el riesgo de perder la vía, porque el niño se quedaba quieto y hasta que sacábamos la tela adhesiva. En cambio, el parche directamente va en el ingreso de aguja a piel. Necesitamos guantes y manopla. No necesito guantes estériles. Ojo con eso, ¿no? Tampoco necesitamos guantes para ir a administrar medicación endovenosa. Cuidado con eso. Y eso es algo que nosotros lo veníamos sacando del hospital. Porque, bueno, nosotros íbamos a supervisar y veíamos que la enfermera usaba guantes para hacer la medicación de, supongamos, 30 pacientes. Pero, a ver, ¿por qué usamos guantes? Si yo estoy pasando a través de un perfum la medicación, ¿cuál es el fundamento? Porque de última instancia tendría que usar una manopla por cada paciente. Y eso no se justifica. Ahora, con esto del COVID, el enfermero se viste completo. Las chicas sí están utilizando, pero por la cuestión y mucho más en la sala del COVID. Pero si yo estoy en una sala de clínica que no tengo ningún paciente de COVID, no tengo por qué usar guantes para administrar una medicación endovenosa que no corro el riesgo de derramarme sangre y nada por el estilo. Simplemente lo que yo voy a hacer es abordar el perfus y específicamente en la gomita, ¿sí? Entonces, no hace falta para el procedimiento colocarme guantes estériles, mucho menos para administrar medicamento endovenoso. ¿Por qué? ¿Para qué me sirven los guantes? Sí. Disculpe, ¿cómo se hace cuando el pacientito, el niño tiene dematizado digamos, el bracito cuando uno tiene que hacer la vía, por ejemplo? Bueno, supongamos que se le ha infiltrado porque tiene dematizado porque está infiltrado. Y en el espacio, bueno, entonces por eso es que está dematizado, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, supongamos que tuvo en el brazo derecho y tendré que cambiarle al izquierdo. Supongamos que también ya se le ha infiltrado. Y bueno, busco el trayecto y voy buscando de la parte más distal a la proximal. Por lo general nosotros, uno va y lo ve al niño. Hay niños que tienen hermosas, en el dorso de la mano, tienen venas de buen calibre, entonces nos viene bien porque comenzamos desde la parte más distal,
¿sí? Entonces, si a mí se me infiltra en la mano, voy subiendo el antebrazo. Ahí ya, por ejemplo, supongamos que se me haya infiltrado en el antebrazo, en las manos, porque ya un niño que hace mucho que está internado, y bueno, ahí es un momento en que voy a tener que palpar en la articulación de la fosa antecubital, por ejemplo. Esa sería una situación que me va a llevar, y las venas son de buen calibre. ¿Sí? El problema es que lo voy a tener que fijar bien para que no se infiltre, más si es un niño pequeño. ¿Sí? Bien, 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 gracias. bueno, Gracias, señora. bien. Seguimos con el equipo, el antiséptico, el alcohol, recipiente para desecho, tijera, soporte para el suero, que por lo general nosotros tenemos el móvil y ya cada unidad tiene su soporte adicionado a la cama. La venda Coban, que ustedes saben que la venda Coban, me imagino que han tenido ya experiencia en los otros años de usarla, es una venda que tiene sus características. Es, primero que es elástica, así que hay que tener mucho cuidado cuando yo le voy a colocar de no estirar tanto, porque yo la voy a estirar, le voy a cubrir al paciente, ¿verdad?, para evitar poner gasas y tela adhesiva, pero a medida que yo lo dejo, eso va a ir haciendo más presión. Entonces no hay que tirar tanto. La venda Coban es elástica y la otra característica es que se adhiere en sí misma. Entonces, yo si bien le voy a colocar, pero no hagamos mucha presión, porque si no va a pasar lo que pasa con la ligadura. ¿Se acuerdan que les había dicho que vamos a hacer tanta presión y vamos a impedir una buena circulación? Y le va a molestar al niño. Después al rato nos va a decir, me duele, y es porque está con mucha presión. Pasa, ¿no? Pasa esto, no van a creer que no pasa. Le pusieron con mucha presión, o sea, han estirado tanto la venda Coban que después le aprieta al paciente, ¿sí? Tienen que llevar descartador de aguja, ¿sí? Volvemos a los agujas, que ya lo hemos hablado. Estos son los butterfly, que sí lo van a encontrar, pero es muy difícil que encuentren un niño, ¿sí?, colocado una venoclisis a través de un butterfly. Y con respecto al diámetro y al calibre, ¿sí?, es igual que la boca. A mayor numerito, ven que acá dice 25, ¿sí?, es más pequeño la longitud de la aguja y el calibre de la agujita. Cuando nosotros usábamos butterfly, en los lactantes se usaba mucho el 25, pero al ser tan pequeño y de un calibre muy fino, tardaba mucho en pasar la medicación, por ejemplo. Antes se usaban mucho los butterfly, después ya han empezado a comprar y ahora directamente se usaba boca. Pero antes, los que ya estamos hace varios años en los hospitales, hemos usado la jeringa. Yo tengo 25 años en el hospital, cuando yo recién ingresé todavía se utilizaban jeringas de vidrio, ¿no? Horrible. Y se usaban mucho los butterfly, que son estos, ¿no? El 25, 23 y el 21. Y en el niño en ese tiempo se utilizaba mucho el 23, más que nada. Por ahí eso se usa en alguna urgencia para pasarle algún medicamento y tal vez lo utilicen en el adulto. Directamente ya el niño se usa Avoca, porque ustedes saben que dentro de la vena me queda el teflón, ¿sí? Saco el metal, ¿sí? Entonces en este caso queda la aguja. Y es muy fácil de que si el niño moviliza mucho la manito, se infiltre. Pero la forma de fijación también ha cambiado, ya lo vamos a ver. Estos son sacándole el envoltorio. Y esto lo deben conocer, es una llave de 3 vías que tiene 3 bocas, digamos, por la cual esta que les estoy señalando, que tiene un tapón blanco más alargado, es el que se coloca a la boca o al prolongador, ¿no? Porque tenemos todo en el hospital, por lo general tenemos todo, ¿no? Y después tenemos estos 2 accesos a la llave donde yo puedo colocar 2 perfos. Esto me da la apertura, ¿sí? La pancita
esta que están viendo acá me indica que está cerrado. Es decir, que si yo la giro a la pancita y me queda de este lado, esta vía no va a pasar nada. ¿Sí? En este caso, acá yo le estoy dando acceso a las dos vías, porque esta es la que va unida a la boca o a un prolongador. ¿Sí? Yo me imagino que ustedes lo conocen y que lo deben haber visto en los servicios donde han rotado el segundo año. Lo que capaz que no hayan visto es esto. Esto es un tapón, ¿sí? Este tapón se coloca, ¿se acuerdan lo que les había hablado Rubén de los ABOCA intermitente? Bueno, yo les quiero decir que la colocación del ABOCA intermitente no tiene ningún fundamento científico para colocarlo. Incluso hemos llegado a ver que hay médicos que un catéter central lo utilizan como intermitente. Cuando hablamos de intermitente, se refiere a que solamente le doy apertura para pasar la medicación, lo lavamos con agua destilada y cerramos. Hasta eso hemos llegado a ver. Pero el ABOCA intermitente, es decir, que yo le coloco al niño y le doy apertura solamente para colocar el medicamento, no hay yo me imagino que esto ya viene usando hace mucho tiempo, pero yo, por ejemplo, quise hacer una investigación sobre esto y no tenía nada que me respalde en la base teórica para decir por qué existía esto. Vinieron experiencia y ya todos los médicos indican ABOCA intermitente. ¿Esto qué es? Un tapón. Yo coloco el ABOCA, ¿sí? Y este tapón, ¿sí? De este lado va unido al ABOCA y del lado superior tiene una gomita por donde yo voy a administrar el medicamento. ¿Sí? Es autosellante. ¿Sí? Es decir, yo la puedo punzar, pero no es que va a perder líquido por ahí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se coloca en los ABOCA intermitentes que le hablaba Rubén, que lo van a ver mucho en la sala 1, en la sala 5 y en la sala 2. Son pacientes que no requieren hidratación, o sea, no requieren un suero que le esté goteando continuamente, simplemente están porque necesitan la cetiazona cada 12 horas. Entonces le ponen el ABOCA, le ponen el tapón, ¿sí? Por supuesto que cuando ustedes van a hacer la medicación, adicional al medicamento, ustedes tienen que llevar una jeringa, ¿sí? Con agua destilada, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, pero bueno, está bien, pero si no está pasando una hidratación, ¿cómo hacemos para que eso no se tape? Que eso es lo que puede pasar. ¿Qué hacemos? Administramos agua destilada a presión positiva. ¿Qué es eso? Que yo voy a ir, cada vez que ustedes vayan a la unidad del paciente para hacer un medicamento por viento venoso, identifican al paciente, le explican a la madre qué es lo que le van a realizar y qué medicación le van a realizar, y deben corroborar que esa vía esté bien. ¿Sí? Porque el hecho de que esté pasando las gotitas y yo vea que sigue goteando, no significa que no pueda estar infiltrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Palpo la zona de ingreso de la aguja a la piel. Puedo ver que esté dematizado, puedo ver que hay calor, puedo ver que resulta que me he hecho una flebitis. ¿Y la flebitis cuál es? El enrojecimiento del trayecto de la vena. Urgente tengo que retirar, ¿sí? Entonces, todo eso tienen que hacer ustedes cuando vayan a administrar y cuando vayan a trabajar, chicos. Cada vez que nosotros hacemos medicación, verifico que esté permeable. Verifican que hay retorno, como les decía Rubén, bajo un poquito, ¿sí? Por la acción de la gravedad, vuelve apenas, veo que ya me está volviendo sangre, subo de nuevo, ¿sí? Eso significa que está permeable la vía, que está en vena. Ahora, cuando yo tengo un ABOCA intermitente, no tengo un suero para verificar eso, entonces, pero sí voy a palpar y voy a observar, y voy a palpar lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Que no haya enrojecimiento, que no haya dolor, voy a utilizar mi sentido. Pero, ¿qué hago yo? Yo tengo que ver que eso esté permeable. Primero, lo que voy a hacer es lavar
Entonces, limpiamos bien el tapón, ¿sí? Que está de este lado, y pasamos 1 a 2 centímetros de agua destilada. Si yo veo que pasa sin ninguna dificultad, administro lentamente la medicación, ¿sí? Entre 5, por lo general, 5 a 10 dice la bibliografía, pero las chicas lo hacen lento, ¿sí? Capaz que lleve 3 minutos, 5 minutos, no más. Va a depender también de la cantidad de medicación, del volumen que tenga que administrar. Una vez, ¿sí?, que ustedes administran, debo lavar yo, ¿sí? Pero esto va a quedar sin vía. Entonces, con la jeringuita que ustedes ya han traído y que primero han pasado, van a volver a pasar, ¿sí? 1 o 2, por lo general se hace 2 centímetros. Empiezo a administrar, voy lavando, y a medida que yo voy administrando, voy retirando aguja hasta sacarla afuera. Eso es presión positiva. Y eso me evita de que esto se tape. ¿Sí? Repito de nuevo. 2 centímetros de agua destilada, ya administré la medicación, lavo, ¿sí? Y a medida que empiezo a lavar, voy retirando la aguja y no dejo, ¿sí?, de infundir con la jeringa, pero la voy retirando. Eso hace que haya una presión positiva y no se me tape en el extremo de la boca que está dentro de la vena. ¿Sí? Siempre deben hacer lo mismo. Eso es presión, se le llama presión positiva. Eso hace que no se me tape. ¿Por qué? Porque yo no tengo una hidratación continua. ¿Han entendido o no? Sí, licenciada. Bueno. Sí, profesora. Perfecto. Acá tienen la llave 3 vías, el tapón y la venda Coban, que me imagino que ya la conocen. ¿Sí? Bueno, nosotros estamos recibiendo de 3M, pero esto que ustedes ven acá son los parches transparentes. Ustedes tienen que hablar de parche transparente. Como recibimos de 3M, el nombre de ellos es Tegaderfil, ¿sí? Entonces, ustedes siempre tienen que decir parche transparente, ¿sí? Bueno, ahí tienen de distintos tamaños. Sigamos. Y llegamos a esto, los perfus. Este es el perfum número 1, este es el perfum número 2. Vamos a ver el perfum número 2. Esta es la diferencia con el adulto, que tiene este reservorio y que las gotitas son micro. Este reservorio, ustedes se darán cuenta por la fotito, es rígido, ¿sí? Si bien no es muy duro que no lo podamos manejar, pero es semirrígido. Y está graduado, ¿sí?, de 10 en 10 hasta llegar a una capacidad de 110 mililitros. Yo por acá puedo, utilizando la llave de 3 vías, pasar una medicación que va por goteo, ¿sí? Como ser una claritromicina, como ser una gentamicina, una vancomicina, una droga que ya viene en sachet líquida, que es el metronidazol, o, por ejemplo, la ciprofloxacina ya viene en sachet, ¿sí? Como toda esa medicación yo no puedo pasarla por la gomita directamente, porque habíamos dicho que son muy irritantes para la vena, lo que hacemos es, algunas que vienen para reconstituir, las reconstituyo y las diluyo más, ¿sí? Y otras, las que ya vienen en sachet, saco la dosis y la coloco acá, ¿sí? Bueno, esto es lo que hemos usado mucho y capaz que algún recursante lo hayan usado, pero lo que usamos últimamente es lo que les hablaba Rubén, que es el volumétrico. Este es un perfum, también tiene microgoteras, ¿sí? Microgotitas, nada más que este tubo que está acá es rígido, ¿sí? Tiene una capacidad de 100, pero acá ustedes, si pueden ver, está hasta 90 mililitros. ¿Y cuál es este? Se peleó mucho, les comento, para que nos compren,
este tipo de perfus que nosotros venían los alumnos del segundo año y ya nos contaban que en el Padilla ya había, y nosotros todavía no podíamos hacer que en el hospital niños compren. Con el otro, yo para colocarle una medicación que vaya por colateral, debo desconectarlo del frasco del suero para pasarlo a través de jeringa por acá y vaya al reservorio, ¿sí? Con el volumétrico, que es rígido, yo lo que voy a hacer es pasar por acá. Acá en la parte superior tiene una gomita, ¿sí? Que yo la voy a limpiar, ¿sí? Y por ahí voy a administrar el medicamento que va a ir por colateral o en goteo, ¿sí? Este círculo que está acá, está en la base. Si este círculo, cuando yo coloque el líquido, sea de cualquier medicación o sea solución, si no se eleva, no permite la infusión, ¿sí? Entonces, a veces está muy asentado en la base, lo que hacen las chicas es moverlo, ¿sí?, al tubo para que se eleve. Una vez elevado, empieza a infundir. Si no, no voy a poder observar acá, ¿sí?, las gotitas que deben caer. ¿Sí? Debe estar suspendido en la parte superior donde termine la cantidad del volumen de líquido para que pueda infundir. ¿Por qué digo ventaja? Porque aquí yo no desconecto absolutamente nada. Directamente voy, limpio la gomita en la parte superior y administro la medicación que debo gotear. ¿Sí? Por supuesto que esto tiene conectado un frasco de suero. Y por lo general, la mayoría de los fármacos se pasan con diluidos en dextrosa al 5%. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O no? Sí, licenciada. Bien. ¿Ya lo conocen al volumétrico? ¿O no? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, listo. La diferencia con el adulto son las microgotas, nada más, ¿sí? Bien, y los prolongadores que deben conocer, que vienen de 10, de 20, hay de 50, por lo general, ¿qué es lo que hacemos? En uno de los extremos se lo conecta a la boca y en el otro directamente al perfum o a una llave de 3 vías, por donde van a ir colocados los perfum, ¿sí? Eso lo deben haber visto, son de distintas longitudes. Por lo general se usan los más cortos, porque el hecho de que yo, a ver, imagínense, tengo una boca y inmediatamente a la boca yo coloco la llave 3 vías, el hecho de que esté apoyada, ¿verdad?, en el brazo, en la mano, en el antebrazo del niño, debo tener mucho cuidado por la presión, porque ustedes van a poner venda Coban en la unión de la aguja de la boca a la piel, donde ingresa, ¿verdad? Y si inmediatamente está adicional la llave 3 vías a la boca, es como que hago presión. Cuando nosotros retiramos la llave 3 vías, vemos que le queda marcado al niño. Entonces, por eso se usa prolongadores, ¿sí? Evitamos que le haga presión al niño, se puede ulcerar la piel o irritar la piel. Bien, esto que les hago mostrar acá se le llama regulador de flujo, ¿sí? Esto va adicional entre la boca y el perfo. Coloco la boca, conecto, ¿sí? De este extremo lo voy a conectar a la boca y del otro extremo al perfo. Es un regulador de flujo, porque esto que ustedes ven acá, no sé si ven que tiene dos partes. Una donde está escrito numeritos, ¿sí? Y del otro lado, ¿sí?, es blanco. Bueno, eso, ¿sí?, rota. Y estos son los números de microgota. Rota de manera que a esta parte que está por dentro hace presión. Regulador de flujo. Acá me está diciendo la cantidad de microgotas que yo lo puedo poner. Es como una pequeña bombita de infusión. No es tan certera como la bomba de infusión, pero sí da muy buenos resultados, ¿sí? Entonces, yo roto y lo único que tengo que hacer es ponerlo, ¿sí?, a la cantidad de microgotas que está indicado. Y me hace presión en el perfum y me gotea a 60, 50,
lo que yo lo ponga. Por eso se le llama regulador de flujo. Lo usa mucho en las salas de clínica. ¿Sí? No sé si lo habrán visto. Por supuesto que no es lo mismo que yo le haga mostrar fotos a que lo vean en vivo y en directo. Pero sepan que existe lo que se llama regulador de flujo y que son muy bien, no es que se eleva, se disminuye la micro, no. Ustedes lo ponen a 30 y va a 30. Está muy bueno. Se lo usa mucho en la sala 1 y en la sala 2 de clínica. Regulador de flujo sería esto, ¿sí? Bien, bueno, antes usábamos esto para fijar al niño, ya no lo usamos, directamente ponemos venda Coban y hacemos que la mamá lo levante al niño y lo tranquilice. Hay niños que lloran mucho, están muy irritables. Ahora, si el niño no puede, o sea, está muy irritable y no se queda quieto y ya hizo que se infiltre varias veces, bueno, lo tendremos que sujetar. Si la mamá no nos colabora, lo sujetamos hasta que se tranquilice en la cuna o en la cama. Y esto nos sirve para sujetar, porque cubrimos con apósito todo este extremo y de acá le ponemos una venda y con eso hacemos que apoye acá el paciente el bracito y lo sujetamos a la cunita. ¿Sí? Tiene que ser un paciente que esté muy irritable, que hasta que se tranquilice se lo saca. Ya últimamente le ponemos venda Coban y el niño puede movilizar tranquilamente el bracito. Pero hay niños que no se quedan quietos, que están irritables, están muy molestos. Esto sería el equipo completo, ¿sí? Esto en el caso que tengamos que sujetar, si no, no. Que ustedes deberían preparar. Muchas chicas, en vez de tener ligadura, utilizan el extremo del guante, ¿sí? Ya cuando, depende para qué lo usen, por supuesto la manopla, cortan un extremo y algunas directamente sacan un guante y lo cortan, porque esa es la realidad. Como son tan pequeñitos, con el guante, la manopla, el extremo de la manopla, con eso ya lo ligan al paciente. ¿Sí? Siempre que liguen tienen que poner una gasa. Bien, vamos al procedimiento rápidamente. Lavado de manos según técnica, lavar el sachet, la ligadura, ya habíamos hablado. Desinfectamos el lugar si es que tenemos que cortar el sachet con tijera, para eso usamos la tijera, ¿sí? Con antiséptico y cortamos con una tijera que esté limpia, ¿sí? Preparamos la solución a administrar. El niño, por lo general, por ser muy pequeño y muy lábil a la disminución del azúcar, de la glucemia, siempre se utiliza, ustedes van a ver que no es como el adulto, que se utiliza un dextrosa 5% y nada más, o una solución fisiológica, y en el adulto se va intercalando. Solución fisiológica y después sigue el frasco de dextrosa y así. En el niño no. El niño, ¿qué es lo que se hace? Siempre se utiliza un dextrosa al 5% más agregado. Cuando yo hablo de agregado, se refiere a ampollas de cloruro de sodio y ampollas de cloruro de potasio, ¿sí? Cuidando todo lo que es la parte hidroelectrolítica del paciente porque es muy pequeño, es muy lábil, ¿sí? Entonces, preparamos la solución, que puede ser un dextrosa al 5% y capaz que diga que le agreguemos 1,5 de cloruro de potasio más 2 centímetros de cloruro de sodio. Bueno, esa solución la tenemos que preparar y utilizamos jeringa, todo con aguja para preparar. No aspiramos con jeringa sola sin aguja, ¿sí? Conectamos toda esta conexión, lo hacemos en el OFI de enfermería, ¿no? Conectamos la tubuladura sin contaminar. Si vamos a utilizar llave 3 vías, la conectamos. Purgamos el sistema, ¿sí? Debemos identificar al paciente. Vuelvo a repetir, para todo procedimiento se identifica al paciente con el niño previamente bañado, ¿sí? Ya lo vamos a seleccionar la vena. Recuerden que habíamos dicho que por lo general utilizamos el OFI de enfermería para colocar la venoclisis y para hacer cualquier procedimiento invasivo, llámese una sonda nasogástrica, llámese una sonda vesical, ¿sí? O cualquier procedimiento invasivo, lo sacamos de donde están todos los otros niños, porque nos va a producir mucho estrés, llanto, y ya todos van a empezar a llorar. Y ya cuando nosotros vayamos al sector, nos van a tener terror, no van a querer que lo toquemos. Bien, entonces, lo tenemos al niño, ya hicimos todo lo anterior.
consentimiento informado, hemos informado a la madre, le hemos dicho si el niño nos entiende, qué es lo que le vamos a hacer. Preparamos el campo, voy a abrir el paquete de gasa, una de las gasas la voy a mojar con alcohol. Estos son distintas técnicas. ¿Qué es lo que importa, chicos? Que ustedes no contaminen la zona, ¿sí? Eso es lo que interesa. Capaz que en médica han enseñado, no sé, pasarle 3 veces, 4 veces, 5 veces. Perfecto, pero la cosa es que ustedes no contaminen la zona después. Entonces, mojamos con alcohol la primera gasa y la segunda gasa con Pervino solución y dejamos una tercera gasa seca. Porque, ¿qué habíamos dicho? Que nosotros a veces necesitamos, podemos tener un niño con piel oscura, y bueno, yo le voy a pasar, ¿verdad?, el alcohol se evapora rápidamente, voy a pasar la solución antiséptica, en este caso podemos utilizar Pervinó, como ahí estaba, que eso es marca, y siempre desde donde yo he seleccionado para punzar hacia afuera, en círculo, ¿sí? Nunca volver porque estamos contaminando. Por ahí, en 30 segundos actúa la solución antiséptica. Yo debo esperar 30 segundos que pasan rapidísimo. Y por ahí necesito una gasa seca porque resulta que, como les vuelvo a decir, la piel del niño es oscura y yo necesito ver el trayecto de la vena. Bueno, voy a sacar todo el remanente de la solución antiséptica con la gasa seca. Bien, eso hago sin, o sea, yo cuando busqué y selecciono vena, ahí ligué, pero después ya no voy a ligar. Entonces, ya he seleccionado la vena, todo. Lo que yo voy a hacer, ¿verdad?, es colocarme las guantes de manopla. Ahí sí ya vuelvo a ligar porque ya voy a punzar. Hago el campo, lo que hemos hablado hace rato, y voy a colocar el áboca, ¿sí? ¿Cómo se coloca el áboca? Depende de la experiencia de cada uno, va a depender de la vena que hayamos seleccionado. Hay venas que son profundas y que yo por la anatomía sé cuál es el trayecto. Hay venas que son muy superficiales, siempre con el bisel de la aguja hacia arriba. Algunos colegas abordan la vena por encima de la vena directamente, punzan. Otros abordan apenas como un costadito de la vena y la toman. Eso les da la práctica y la experiencia, ¿sí? Lo que sí es que ustedes deben introducir inmediatamente cuando yo esté en vena, lo primero que voy a ver es la presencia de sangre. Entonces, a medida que yo vaya introduciendo, ¿sí?, yo ya voy a ir separando el teflón de la aguja, ¿sí? Y ya yo en la cámara de la boca voy a tener sangre, ¿sí? Entonces, yo ya estoy en vena, inmediatamente voy a desligar, ¿sí? Y voy a hacer la conexión. Y si yo no puedo sola, alguien me va a tener que ayudar y me va a conectar. Si el niño se mueve mucho, bueno, mi compañera me va a tener que ir alcanzando todo el material o dejándomelo al alcance, ¿sí? Y bueno, tendrá que conectarme el perfus con el áboca, con el prolongador, con la llave de 3 vías. Me lo tendrá que colocar mi colega si es que el niño no se queda quieto. Hay niños de edad escolar que se quedan quietos. Hay niños pequeños que no. Un niño de 2 años, de 3 años, no se va a quedar quieto. Nos va a gritar el que pueda, el que ya hable, nos va a decir varias cosas y nos va a tirar patadas y a veces hay que sostenerlo fuerte. Lo importante es que nosotros sujetemos bien ese miembro. Supongamos que le hayamos puesto en el dorso de la mano, tienen una fuerza los pequeños, entonces yo también tengo que ejercer fuerza para que no me mueva ya la mano y calmarlo. En el momento que yo ya he hecho la conexión, tratar de calmarlo, ya se terminó, ya está, te pongo la gasita, lo que sea, pero para que sepa que ya se va a la cama con la mamá, pero lo tengo que calmar, ¿sí? Entonces, cuando yo abro, ¿sí?, la chapita, como ustedes conocen, algunos sueros vienen con ruedita. Si sigue en vena como corresponde, yo voy a ver que el pase de la hidratación sea fluido.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fijamos. Lo primero que vamos a hacer, el punto donde ha ingresado aguja, que ya me quedó teflón, ¿sí? A piel, ahí voy a colocar el tegader, ¿sí? Si yo uso prolongador, ya tiene que estar todo conectado, de manera que yo ya directamente coloque el tegader. Ya les dije la ventaja de poner un parche transparente, y voy a poner la venda Coban, ¿sí? No se olviden de no estirar tanto porque es algo elástica y se adhiere sobre sí misma. ¿Mm? Si voy a requerir férula, será el momento este en que yo tenga que poner la férula para sujetar el miembro del niño. Pero por lo general evitamos usar, porque una vez que yo lo fijo, ya hago que la mamá lo levante y lo calme. ¿Mm? No nos olvidemos de no hacer mucha compresión con la venda Coban. Registro la fecha de colocación, ¿se acuerdan? Con la felpón indeleble. ¿Sí? Y sobre el sachet voy a pegar la tarjeta donde va a estar todos los datos del paciente y donde me va a indicar la solución, ¿sí? A qué hora va a terminar, a qué hora inicia, y a qué hora va a terminar, ¿sí? Una vez que ya he colocado la fecha, ya lo hacemos que la mamá lo eleve, el paciente lo levante, la acompañamos a la unidad, ¿sí? Hacemos que lo recueste en la unidad del paciente, la madre del niño, y nosotros vamos a dejar confortable a ese paciente y vamos a controlar ese goteo. ¿Sí? Vamos a controlar que si tiene que pasar a 62 micros, esté pasando a 62 micros. ¿Mm? Una vez que hemos controlado eso y dejamos acondicionado el paciente en la unidad, volvemos al OFI, acondicionamos todos los elementos y debemos registrar tanto en la hoja de enfermería y cuando haga las novedades, el procedimiento que se le ha realizado, y no se olviden nunca de firmar y poner su sello. Ustedes se reciben, hagan el sello, mucho más si van a ingresar a trabajar. Tienen que tener su sello, ¿sí? Bien, ese sería el procedimiento de venoclisis. Por ejemplo, cuando el niño ya queda colocado, queda así. ¿Por qué hemos puesto ahí una gasa? ¿Sí? Para evitar lo que yo les había dicho, la presión, ya sea una llave Trevier, este es un prolongador, ¿sí? Pero el prolongador también tiene alrededor de la unión de la boca, ¿sí? Un reborde, que si yo hago presión con la venda Coban, le va a quedar marcado en la piel del niño. Por eso se le pone una gasa o la mitad de una gasa, simplemente para preservar la piel del paciente. ¿Sí? Si es un niño que le hemos puesto prolongador, quedamos igual, y acá tiene la llave 3 vías y el perfo. ¿Sí? Bien, lo que yo les he hablado es el procedimiento de venoclisis, que ustedes habrán visto que son muy pocas las diferencias con el adulto. Más bien hablamos de calibre y de tipo de perfo, ¿sí? Eso ustedes tienen que saber cuál es el equipo, porque eso le van a pedir a los jefes de trabajo práctico en su práctica. Pero lo que ustedes tienen que rendir, y es un trabajo práctico obligatorio, es el cálculo de goteo. Para eso ustedes van a copiar bien esta formulita, de todas maneras esto queda, ya les voy a subir. Pero existen 3 fórmulas, ¿sí? La primera es para que nosotros calculemos el número de microgotas que debe pasar en un determinado tiempo. La fórmula es número de microgotas igual a volumen, ¿sí? Que sería el volumen de suero que estamos administrando, sobre tiempo, ¿sí? Por lo general, supongamos en 12 horas, para los frascos depende, ¿sí? Sacamos en 12 horas, en 24. No permitimos que el frasco de dextrosa esté más de 24 horas, ¿por qué?
porque el hecho de que yo diga que ya cuando saque las diapositivas vamos a hablar de eso, dextrosa al 5%, significa que yo tengo una cierta cantidad de azúcar, ¿sí?, en el frasco. Entonces puede ser un caldo de cultivo. Entonces, la primera fórmula a ustedes les sirve para sacar el número de microgotas en que va a pasar, ¿sí?, un frasco. Y es igual al volumen sobre tiempo. Supongamos que yo tengo un frasco que está indicado que debe pasar un frasco de 500 centímetros cúbicos y lo tengo que pasar en 12 horas. Y no me dan el número de microgotas. No, por eso yo no lo voy a hacer, ¿sí? Para eso ustedes tienen esta fórmula. Y lo único que hago es reemplazar, ¿sí? En volumen voy a colocar el volumen total que debe pasar, que serían los 500, ¿sí? Y me dicen que tiene que pasar este frasco en 12 horas. Entonces, divido 500 sobre 12 horas, me va a dar que yo lo tengo que regular a 42 micro a este frasco. Así saco el número de microgotas, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entendió esta cosa? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bien, eso es para sacar el número de microgotas. Para calcular el tiempo, ¿sí? Tiempo es igual a volumen sobre el número de microgotas. Al revés, por lo general, el médico hace esto. Directamente el médico nos dice, debe pasar un frasco de suero a 60 micros. Lo que no nos da el médico es el tiempo que nos va a durar. Esas son las indicaciones de la mayoría de las salas, ¿sí? Entonces, me dice pasar 500 centímetros cúbicos de dextrosa más agregado a 62 microgotas o a 42 microgotas o a 80 microgotas. No me da el tiempo que me dura. Y como yo tengo que escribir a qué hora inicia y a qué hora debe terminar, lo único que hago es hacer esta fórmula. Supongamos que me dio un frasco de 500 centímetros cúbicos y debe pasar a 82 microgotas. Reemplazo. Donde dice volumen, escribo la cantidad, que sería 500 centímetros cúbicos, y me pide que esté a 82 microgotas. Divido y me va a durar el tiempo, me va a salir, o sea, el resultado va a ser el tiempo que me va a durar el frasco. ¿Sí? Eso es para saber el tiempo. Ahora, hay algo que es un poquito más complicado, que es saber la cantidad de volumen que debe ingresar ese paciente y si está correcta. Entonces, cuando nosotros queremos verificar si la cantidad de solución que ha pasado es correcta, es decir, la cantidad de solución que ha ingresado al paciente es la correcta, que eso lo hacemos nosotros, porque tenemos distintos controles en cada 12 horas, o sea, en el turno de 12 horas tenemos control en algunos servicios de cada 4 horas, en otro hacemos 2 veces en el turno, ¿sí? Entonces yo tengo que controlar que el volumen, o sea, que esa cantidad de microgotas esté pasando bien y que el volumen haya pasado el correcto. Para eso yo debo tener en cuenta ciertos datos, ¿sí? Primero, la hora en que ha iniciado el frasco, ¿sí? La hora en que yo lo debo ir a controlar. El número de microgotas que está pasando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me fijo. Este frasco ha iniciado a las 9 de la mañana. Yo lo vengo a controlar, miro, son las 12 del mediodía. Esa sería mi hora actual que yo voy a controlar si está pasando correctamente o si el volumen ha ingresado en forma correcta. Entonces, me fijo el tiempo, ¿sí?, que lleva pasando. Veo, si ha iniciado a las 9, hasta las horas 12 que yo lo estoy controlando, ¿cuántas horas son? 3 horas. De 9 de la mañana a 12 son 3 horas. Y lo que tengo que hacer es multiplicar el tiempo que lleva pasando, que lo saco desde la hora que inició el frasco, que tiene que estar escrito en la tarjeta identificatoria en el suero del niño, ¿sí?, hasta la hora que yo lo voy a controlar. Si he empezado a las 9 de la mañana y lo voy a controlar a las 12, son 3 horas. Multiplico esas 3 horas por
número de microgotas y ahí me va a dar el volumen que debe haber ingresado a ese paciente durante las 3 horas, ¿sí? Veamos un ejemplo. Yo tengo un frasco que ha iniciado a las 8 de la mañana. Está a 42 microgotas. Y yo debo controlar el volumen que ha ingresado ese paciente, si ha sido el correcto o no, ¿sí? Y lo voy a controlar a las 12. Entonces, el tiempo que lleva pasando, ¿qué hago? Sumo desde que inició el frasco, desde las 8 de la mañana, ¿sí? Hasta la hora que yo lo estoy controlando. Lo fui a controlar a las 12. Entonces, de 8 a 12 son 4 horas. Ese es el tiempo que lleva pasando ese frasco. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar esas 4 horas por el número de microgotas. Y eso me va a dar que al paciente le debe haber ingresado aproximadamente 168 mililitros. ¿Sí? ¿Por qué digo aproximadamente? Porque cuando ustedes estén en práctica, a veces les pasa de que ustedes vienen y nos dicen, licenciada, está muy atrasado el frasco, tendría que haber pasado 168 en 4 horas. Bueno, pero nos fijemos, primero el horario, ¿por qué? Porque capaz que ese frasco se lo ha suspendido porque había que pasarle medicación por goteo. Entonces yo cuando paso una medicación por goteo, suspendo la hidratación. O sea, siempre corroboremos qué es lo que se le administró al paciente y por qué puede estar atrasado. Ahora, puede ser que sea al revés, puede ser que haya pasado rápido. ¿Qué hacemos en ese caso? Informamos a la enfermera que este frasco tenía que terminar, supongamos, a las 14 y resulta que dentro de una hora ya se termina. Le avisamos a la enfermera y regulamos bien el goteo para que ella registre, ¿sí? Y después, como nosotros ya lo regulamos, se lo va controlando, ¿sí? Bueno, eso sería la fórmula del volumen que ha pasado. Esto ustedes lo tienen que hacer, ¿sí? En las prácticas. ¿Mm? Es obligatorio, es un trabajo práctico obligatorio, ¿sí? Y tienen que, significa que lo tienen que aprobar, y cada trabajo práctico tienen 3 instancias para aprobar. ¿No? Hablo de trabajo práctico de destreza, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, es algo de destreza. Administración de medicamento endovenoso, todo eso son trabajos prácticos que ustedes tienen una planilla, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? Ya dejo de presentar y... Por ahora no.